estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a la cápsula número 2. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy abordaremos el tema acerca de los tipos de conocimiento y sus características. Empezaremos en esta cápsula abordando acerca del conocimiento empírico y el conocimiento religioso. Entonces, voy a comenzar compartiéndoles las diapositivas del tema. ¿Ok? En el estudio de los métodos de investigación, definimos que nuestra meta es generar un conocimiento científico. Para entender cabalmente la necesidad de un método riguroso, es imprescindible contrastar este saber con otras formas que el ser humano utiliza para interpretar la realidad. Esta sección se centrará en lo que es el conocimiento empírico, que es el conocimiento que está basado en la experiencia cotidiana, y el conocimiento religioso, que está basado en la fe y en la revelación. Analizaremos sus características distintivas y crucialmente explicaremos por qué la investigación formal no puede basarse en ellos, justificando así la rigidez de los métodos científicos. Empezamos con la taxonomía del conocimiento humano. Antes de profundizar en los tipos específicos, hay que visualizar el conocimiento como un espectro que varía en su grado sistemático y validez. En cuanto al conocimiento empírico, su fuente es la experiencia, los sentidos, por lo cual en cuanto al rigor metodológico, pues tiene un nivel bastante bajo porque no hay una forma de comprobarlo. El religioso tiene que ver con la fe, con la revelación. Aquí no hay un nivel de rigor metodológico porque es un tipo de conocimiento dogmático. En cuanto al conocimiento filosófico, entre la razón, la reflexión y el nivel de rigor metodológico es medio, ya que es más especulativo y crítico, no tiene una parte verificable o comprobable. Y en el conocimiento científico, aquí ya su fuente principal es el método científico, ya cumple con pasos de verificación, por lo cual su nivel de rigor metodológico es bastante alto porque ya es metódico y sobre todo puede ser verificable. Antes de profundizar en los tipos específicos, es útil visualizar el conocimiento como un espectro que varía en su grado de sistematización y validez. ¿Qué implicación hay en los métodos? La metodología de la investigación es una disciplina que se dedica a elevar el saber del nivel empírico filosófico al nivel científico, proporcionando los procedimientos necesarios para la contrastación. La investigación debe activamente evitar los sesgos derivados de los conocimientos empíricos y de los conocimientos dogmáticos. El conocimiento empírico. Ese también llamado conocimiento vulgar o conocimiento ordinario es el primer nivel del saber del ser humano que el ser humano desarrolla y que le permite interactuar con su entorno. El conocimiento empírico es ese conocimiento que se adquiere a través de una experiencia directa, la observación casual, no intencionada, que es al azar, que sucede por imitación o por tradición. ¿Qué características tiene este tipo de conocimiento? Es asistemático, es decir, no sigue un orden o un plan de prueba, se acumula de forma desorganizada. Es acrítico, se acepta sin que haya un cuestionamiento profundo, a menudo por costumbre o porque siempre ha sido así. No se verifica, no se comprueba, simplemente se ve, se observa y se acepta. Es superficial, se queda en el plano de la apariencia, sin buscar las causas profundas del fenómeno. Es subjetivo, ya que este tipo de conocimiento depende de la experiencia personal e individual del sujeto y no es fácilmente generalizable. Es particular, ya que solo es válido para una situación o contexto específico y carece de universalidad. Y su importancia, pues es la base de la supervivencia diaria, pero es una fuente de sesgos para la investigación. Bueno. Aunque el conocimiento empírico es práctico, pues tiene una falta de rigor metodológico, lo que lo hace inútil o peligroso a la hora de llevar a cabo una investigación formal. Por ejemplo, un cocinero sabe empíricamente que si añade una cucharada extra de sal a un plato, este sabrá salado. ¿Por qué lo sabe? Por ensayo y error, a prueba y error. ¿Qué ejemplo de limitación empírica tiene? Un granjero empírico cree que la mejor época para la siembra es siempre la misma fecha de marzo,
basándose ¿cómo? Pues en una tradición familiar, sin considerar los cambios climáticos recientes, que vendrían a ser las variables no controladas, o el tipo de suelo, sin que haya un análisis superficial. Simplemente es un conocimiento que se acepta, no se cuestiona y se sigue replicando. Ni siquiera se verifica si realmente es así o no. ¿Qué sesgos de la qué sesgos tiene? Un ejemplo es un gerente de recursos humanos puede afirmar empíricamente que los jóvenes son irresponsables, pero se está basando únicamente en la mala experiencia que tiene con dos empleados. Este es un error de muestreo y de generalización no científica, ya que no hay una forma de comprobar en este ejemplo que todos los jóvenes sean irresponsables. Simplemente se basa en la experiencia y pues por lo tanto no es aplicable, no es un método científico. ¿Qué limitaciones metodológicas tiene? Pues los métodos de investigación, el muestreo probabilístico, el control de variables, son necesarios precisamente para superar la naturaleza sistemática, superficial y subjetiva del conocimiento empírico. A pesar de sus limitaciones, el conocimiento empírico juega un papel crucial como un punto de partida para la ciencia. El conocimiento empírico es la fuente de problemas. Las investigaciones a menudo comienzan con la observación empírica de una anomalía o una necesidad percibida en la vida cotidiana. Por ejemplo, la observación empírica de que ciertos pacientes con una enfermedad rara responden bien a un tratamiento inesperado motiva que se lleve a cabo una investigación científica formal. Es la génesis de la hipótesis. La intuición o la experiencia empírica de un investigador experto puede sugerir hipótesis prometedoras que luego deben ser probadas con métodos rigurosos. El salto metodológico. El investigador empírico se queda en el qué sucede. El investigador científico convierte ese sucede por una pregunta de investigación y luego diseña un método para explicar el por qué y cómo de forma generalizable. En síntesis, el conocimiento empírico es el germen de la investigación, pero el método científico es la herramienta que lo valida, lo organiza y lo transforma en un conocimiento fiable. Ahora, el conocimiento religioso es también conocido como teológico, aborda cuestiones que están fuera del alcance de la observación empírica y de la experimentación. Es aquel conocimiento que está basado en la fe, la creencia, el dogma y la revelación divina o sobrenatural. Su fuente de autoridad es un ser supremo, un texto sagrado o una figura profética. ¿Qué características tiene? Es dogmático. Las verdades son incuestionables o inamovibles. No están sujetas a la crítica, la refutación o la verificación empírica. Son trascendentes. Se ocupa asuntos que van más allá de la realidad física y material, la vida después de la muerte, el sentido de la existencia, el origen del universo. Es incontrastable, es imposible de probar o de refutar mediante los sentidos o mediante la lógica formal, ya que pertenece a un plano de creencias. Es subjetivo y colectivo. Es profundamente personal, pero también compartido y validado por una comunidad de creyentes. La incompatibilidad de la fe y el método científico. El conocimiento religioso, por su propia naturaleza, es incompatible con los métodos de la investigación científica. El dogma versus la falsabilidad. La ciencia exige que sus enunciados sean falsables, es decir, susceptibles de ser comprobados como falso. Los dogmas religiosos son, por definición, irrefutables y deben ser aceptados sin prueba. Por ejemplo, no es posible diseñar un experimento científico para probar o refutar la existencia de un alma o de un Dios, ya que son entes que trascienden del plano empírico. Autoridad versus evidencia. La ciencia se basa en la evidencia, en el consenso de la comunidad, y la religión se basa en la autoridad del texto o del líder espiritual. ¿Qué implicaciones metodológicas tiene? En la investigación, cualquier afirmación que se base en una realidad revelada o en una creencia sin un procedimiento de verificación empírica no puede formar parte de la sección de resultados o de conclusiones científicas. Debe ser excluida del marco de un método riguroso. La importancia social del saber no científico. A pesar de no ser científico, el conocimiento religioso es vital para la organización y la moralidad de las sociedades. ¿Qué función de sentido tiene? Ofrece un marco de significado y propósito a la vida.
así como consuelo ante lo desconocido o el sufrimiento. La regulación social establece códigos de ética, moralidad y convivencia. Por ejemplo, preceptos sobre honestidad y ayuda al prójimo que influyen en las estructuras sociales. ¿Puede un método de investigación estudiar la religión? Sí, pero con un objeto de estudio, no como una fuente de verdad. La antropología, la sociología de la religión utilizan métodos científicos como la observación de las encuestas para estudiar las prácticas, rituales y la influencia social de las creencias religiosas en en una población. Por ejemplo, al investigar mediante encuestas cómo las pertenencias religiosas afectan a la participación política de un grupo, pero no investigar si estas afirmaciones de esta religión son verdaderas. La distinción metodológica es fundamental, por eso aquí tenemos esta tabla que tiene más o menos un resumen acerca de pues, la metodología. Y para que el método de investigación sea exitoso, debe de partir del rigor del conocimiento científico y por ende rechazar las debilidades de la experiencia no controlada y las verdades dogmáticas. En cuanto al conocimiento empírico, pues este viene de sentidos, la experiencia es desordenado, es decir, asistemático, no busca una prueba y es subjetivo, es personal, viene de la experiencia de cada uno, del conocimiento de cada uno. El conocimiento religioso viene de la fe, de la revelación, es dogmático y es incontrastable, pues no se, pues sí, no hay una forma de verificar, de comprobar, de analizarlo, por lo cual es subjetivo y trascendente. Y el conocimiento científico, aquí ya entra el método, la razón, y por eso es un método sistemático, organizado, tiene que ser verificable, que es lo que exige el método de investigación, el método científico, que sea verificable y debe de ser objetivo, busca el hecho y no tiene que ver con la subjetividad, no tiene que ver con opiniones personales, sino con hechos científicos y con hechos comprobables. La normalización del saber empírico y la tradición. El conocimiento empírico es el sustrato del concepto de tradición. Una técnica o creencia se perpetúa en el tiempo no por haber sido probada científicamente, sino por el simple hecho de haber sido exitosa o aceptada en el pasado. Por ejemplo, estas reglas de oro en muchos oficios o artes se transmiten basadas en experiencia. Por ejemplo, el arte de la panadería. Hay que amasar hasta que la masa cante, hasta que la masa haga tal o cual cosa, hasta que se sienta así. Pero pues no hay una investigación científica, simplemente va parte de la experiencia y de las tradiciones. El peligro en la investigación. Si el investigador se deja llevar por su experiencia previa, sin validarla o sin actualizarla con los métodos rigurosos, corre el riesgo de caer en prejuicios o sesgos de confirmación. Entonces, el conocimiento empírico o vulgar no es que sea malo, no es que no sea útil, sino que es necesario, pues no dejarse llevar al momento de realizar una investigación científica, no dejarse llevar por esta parte del conocimiento empírico, sino pasar ese conocimiento empírico, transformarlo en un conocimiento científico, ¿cómo? Comprobándolo. La solución metodológica, seguir los protocolos de investigación, las guías de buenas prácticas y que haya una revisión bibliográfica constante son métodos que fuerzan al investigador a ir más allá de la simple experiencia personal. ¿Cuál es la confusión entre la casualidad y la causalidad en el empirismo? El error más grande del conocimiento empírico es confundir la casualidad con la causalidad. La gente empírica tiende a asumir que porque un evento B ocurrió después de un evento A, entonces A causó a B. Esta es después de esto, por lo tanto, esto causa esto. Por ejemplo, una persona toma una bebida herbal y al día siguiente se cura de un resfriado. Entonces empíricamente concluye que la bebida, es decir, que esta bebida herbal, que es el evento A, dio que se curara, que hubiera este evento B. Pero se ignora que el resfriado ya estaba terminando, quizá ya estaba en sus últimos días y ese evento A no causó nada, no dependió, bueno, el evento B no fue un evento que dependiera del evento A, simplemente fue algo que ya estaba destinado a ser así. Entonces, el rol del método científico, los métodos de investigación a través de diseño experimental y el control de variables están específicamente diseñados para desenmarañar las casualidades de la causalidad. Se requiere más que una simple secuencia de eventos para probar una relación causal.
La intersubjetividad en el conocimiento. Aunque la fe es profundamente personal y subjetiva, el conocimiento religioso se vuelve poderoso porque es intersubjetivo, es decir, es validado por una comunidad. Entonces, la cuestión social, el rito, el dogma y el texto compartido crean un marco de referencia común que une a las personas. Este consenso colectivo no lo hace científico, pero lo hace socialmente robusto. El método del consenso. La ciencia también busca el consenso, pero lo hace a través de una revisión por pares. La replicación independiente de los experimentos. La religión lo busca a través de la adhesión y la tradición oral o escrita. El riesgo para el investigador. Un investigador puede ser parte de una comunidad religiosa. El rigor metodológico exige que se separen sus creencias personales de sus hallazgos de investigación. Entonces, los métodos son estos mecanismos para forzar esa separación. La ética de la investigación. La ética empírica se basa en lo que se sienta bien o en la costumbre local que dicta, es inconsistente, mientras que la ética religiosa se basa en estos mandatos divinos. Es fuerte, pero es limitada a una comunidad y no siempre es aplicable por la complejidad de la investigación. La ética científica se basa en los principios universales de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, codificados en protocolos y revisados por comités. La ética científica no es una sugerencia como en el caso del empirismo, ni es un mandato de fe como en el caso de la ética religiosa, sino es un requisito metodológico para obtener la validación y el permiso para investigar. El método debe de garantizar la protección humana, más allá de la simple creencia moral. Es importante notar que el rechazo del conocimiento empírico y religioso como base de una investigación formal no implica su rechazo a la vida humana. El conocimiento científico ofrece explicación, control y predicción. El conocimiento empírico ofrece habilidad práctica, eficiencia diaria y adaptación inmediata. Y el religioso ofrece significado, propósito y esperanza. Entonces, la sabiduría no es solo el conocimiento científico, sino es la capacidad de utilizar el conocimiento científico para resolver problemas, al tiempo que se reconocen los límites de la ciencia para responder a preguntas trascendentales. Un investigador exitoso combina el rigor metodológico con la conciencia de otros saberes. Entonces, la investigación formal exige métodos rigurosos para superar las debilidades del saber común. El conocimiento empírico es asistemático, superficial y propenso a confundir la casualidad con la causalidad, mientras que el conocimiento religioso es dogmático, es incontrastable por definición. Los métodos de investigación, con sus diseños controlados, como el muestreo riguroso y análisis estadístico, son la respuesta necesaria para transformar el saber subjetivo e inestable en este conocimiento objetivo, verificable y generalizable. Así que esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 2. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.